la sección de entrevistas. Nuestro tema de hoy es la bioeconomía como una alternativa para la diversificación productiva y la agregación de valor en el medio rural, especialmente en los sectores agrícola y agroindustrial basados en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados de la transformación sostenible de recursos biológicos en los procesos de transformación, producción y consumo. Para ampliar este tema nos acompaña el doctor Guillermo Anjó, especialista regional de Programa Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la UNESCO en Montevideo. Bienvenido a Noticias del Agro. Comencemos definiendo por usted qué es la bioeconomía. La bioeconomía es una noción que nace a fines de los 60 en la discusión, en el marco de la discusión del Club de Roma y las preocupaciones por el crecimiento de la población en aquel momento, las primeras preocupaciones sobre el agotamiento posible de los recursos naturales y en realidad como una discusión teórica dentro de la economía, donde efectivamente los modelos macroeconómicos no tenían en cuenta la restricción del recurso biológico. Los modelos macroeconómicos nunca planteaban la limitante, o sea que los recursos naturales eran infinitos y la necesidad de poder incluir esto en los modelos de crecimiento y desarrollo hacían dudar de la viabilidad de las políticas para el crecimiento y el desarrollo. Aparece como un concepto que engloba la posibilidad de un nuevo paradigma. Hoy estamos transitando el paradigma tecnológico, tecnoproductivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestra vida está permeada por ello. Ante los desafíos del aumento de la población, el cambio climático y el agotamiento de fuentes energéticas, aparece el planteo claro de que posiblemente la bioeconomía sea un nuevo paradigma y a partir de la aplicación de la biotecnología y la producción inteligente de la biomasa, nuevamente nuestras vidas se vean modificadas y cambiadas por el uso de la biotecnología en ámbitos de salud, en ámbitos energéticos, en ámbitos productivos, en nuestra alimentación. Lo biológico, basado sobre el desarrollo de la nanotecnología y los desarrollos también de las plataformas de Big Data que nos permiten manejar gran información, hoy nos permiten codificar los códigos genéticos de la vida e intentar jugar a ser dioses. Esa posibilidad tecnológica es lo que nos vislumbra un nuevo paradigma y nos hace posicionar y pensar que la bioeconomía es una de las grandes oportunidades y las olas que vienen. Entonces podemos decir que gran parte del desafío futuro de la bioeconomía como proceso productivo radica en la posibilidad de que los países deben completar cambios asociados con la transformación sustentable de los recursos naturales renovables a fin de cumplir un doble requisito para el manejo eficiente de la biomasa como materia prima industrial. Con todo este planteamiento, ¿la bioeconomía puede considerarse como una moda? A ver, esta noción nueva de la bioeconomía nos hace quizás pensar que efectivamente podríamos estar ante la presencia de una moda, como lo supo ser la innovación o algunas otras, la sociedad del conocimiento, aunque uno debería vislumbrar que efectivamente detrás de toda moda hay un sustento y un sustrato, y aquí los avances de la ciencia, las necesidades sociales, la necesidad de repensar, por ejemplo, la economía circular, de repensar el diseño de las ciudades, de pensar el diseño de los objetos con diseños como se llaman la inteligencia biológica y observando cómo la naturaleza ha resuelto problemas de larga data, el avance de la tecnología que nos permite manipular lo biológico y las células, nos hacen pensar que no es solo una moda, sino que efectivamente hay un viso de una plataforma que nos permitiría dirigirnos a un nuevo modo de producción y de relación y de vida. Estas perspectivas que se abren hoy también hay que pensar que los paradigmas tecnoproductivos que nos han venido sucediendo desde la revolución industrial a los días de hoy suelen tener un periodo de entre 70 y 50 años con unos 30 años de maduración. Entonces también podríamos estar presenciando los inicios de lo que esto va a ser y tendríamos que estar todavía atentos a si el fenómeno trasciende
y permea toda la sociedad en los próximos 2 décadas. Entendemos que la bioeconomía ofrece la posibilidad de trascender la visión de la agricultura versus industria, convirtiéndolo en una oportunidad con amplio potencial. ¿Por qué decir que América Latina debe ser protagonista de la bioeconomía? A diferencia de esas otras olas y esos otros cambios de paradigmas que se vinieron dando a lo largo de la historia de la humanidad, en este caso América Latina, toda la región tiene cartas para jugar este partido. Esto es como si fuera un partido de póker y nos ha tocado una buena mano, estamos sentados a la mesa. ¿Qué quiere decir? Están jugando el juego nuestro. ¿Por qué? Es una región biodiversa, con recursos biológicos y biomasa excedente en relación a la producción, no lo mismo que pasa en el resto del mundo, con capacidad de agua que también puede, no solo son tierras fértiles, sino también agua, otro de los insumos importantes para la generación de biomasa. Y al mismo tiempo, como siempre fue una región muy basada en recursos naturales, siempre se habló como de la maldición de los recursos naturales, hoy podría ser una bendición. Esto ha hecho que existan disciplinas asociadas a esto, existen largas tradiciones de carreras de agronomía, de forestación, de veterinaria, de medicina, de química vegetal y animal. Todo esto hace que entonces tengamos recursos naturales y tradición de investigación. Entonces no solo es que contamos con recursos naturales, sino que además, los insumos, sino que también contamos con capital intelectual que nos permitiría también posicionarnos. Y además existen jugadores incipientes. No es que no teníamos, empezó la revolución de las TICs y la región adolecía de tener empresas que estuvieran desarrollando software o hardware. En este caso tenemos un montón de empresas asociadas y vinculadas. Por lo tanto, es una oportunidad que nos permitiría industrializarnos y desarrollarnos a partir del agro. Siempre el desafío de esta región le falta la industria. Quizás hoy nos permitiría pensar que no nos hace falta la industria, sino que nos podemos ahora desarrollar en base a una industria verde, donde además hay un añadido que no es menor, y por eso para América Latina es importante. Estas producciones, dado que no es económico el traslado de la biomasa, necesitan estar localizadas cerca de la producción de lo verde. ¿Dónde podría darse esto verde? Bueno, esto podría ser un equilibrio territorial muy fuerte, generando o contribuyendo a las inequidades y las desigualdades territoriales que sufre nuestro continente. Luego de todo lo conversado anteriormente y entendiendo que la bioeconomía es de gran importancia para una mejor producción, queremos que nos cuente de algunos proyectos exitosos de bioeconomía. Adelante. Quería compartir quizás su caso, que podría sonar como medio de algún lugar simpático o hasta gracioso, pero me parece que es una mención que vale la pena. Hace poco me tocó asistir aquí en Uruguay a la inauguración de la primera planta de producción de cannabis medicinal. Y mientras lo escuchaba pensaba cuál ejemplo de bioeconomía es justamente la producción de cannabis. El cannabis tanto para su consumo recreacional, que probablemente en algún momento, como sucedió con otros productos, se vaya a comercializar cada vez, y se está sucediendo más esto, pero también las otras vertientes que aparecen de producción, de las cuestiones medicinales que recién están siendo exploradas, pero hay apuestas muy fuertes de muchas empresas en el mundo, suponiendo que esto puede contribuir a enfermedades neurodegenerativas y en ese tipo de tenor abren un mercado muy amplio. Al mismo tiempo, todos los que son considerados residuos de esta industria pueden ser insumos muy fuertes para todo lo que es producción o textiles o de hilados o de cuestiones también de papelería. O sea que el cáñamo y el cannabis es un producto que podría tranquilamente ser utilizado no solo para lo recreativo, que es otro de los aspectos, sino también para cuestiones medicinales o cuestiones productivas, haciendo de la planta y de la biomasa un reservorio de un montón de tipos de insumos donde casi nada sería un residuo. Y esto también lleva al desafío de entonces dónde se planta, y a partir de dónde se plante y se produzca el insumo básico, es donde también se van a poder y deber depositar las plantas de elaboración de procesos más elaborados, cadenas aguas abajo, por ejemplo para hacer los aceites o los derivados luego en medicina. Y esto lleva a que territorialmente estas plantas de procesamiento no deben estar lejos de las plantas de producción del insumo primario,
esta lógica de concatenamiento exitoso. Este era el caso precisamente de esta planta. Estaban a no más de 150 kilómetros de donde están las plantaciones, ubicado en una zona franja pegada al aeropuerto, porque justamente ya el aceite elaborado en su capacidad productiva justificaba el traslado en avión, en todo caso a una planta donde se produjeran otro tipo de derivados o un cliente final. Creo que empezar a pensar la lógica productiva asociada a la producción primaria, pero con una lógica bioeconómica y de biomasa en este sentido, puede abrir muchas oportunidades. Finalizamos la entrevista, no sin antes preguntarle, según su experiencia, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir para aprovechar esa potencialidad que nos ofrece la bioeconomía? Los pasos para poder aprovechar la bioeconomía en la región implican, primero, conocer qué es lo que tenemos, cuáles son las producciones y la biomasa que genera la región, en qué cantidad, conocer la regulación que está asociada a la producción de estos bienes, quién lo posee y en qué lugar, dónde está ubicado, en manos de quién, y a partir de ahí, y las potencialidades, ¿no? Además, qué otros cultivos u otros productos se pueden llegar a elaborar, y de esos derivados empezar a pensar entonces cuáles son las oportunidades productivas que se derivan de tal forma de minimizar el residuo. En el extremo, haciendo el parangón a veces con la industria frigorífica, había carteles que decían aquí de la vaca se aprovecha todo salvo el mugido. Bueno, está clarísimo que en general en los productos biológicos hay mucho desperdicio que se genera, pero por una mala producción eficiente, porque ninguno de esos desperdicios es un desperdicio, sino que es un insumo para alguna otra producción. Entonces eso implica, y esa es la potencialidad, es aprender qué tenemos, dónde está, en manos de quién, y luego qué se puede hacer con eso, y de qué forma hacerlo potencialmente para evitar en la producción y en la explotación de eso, minimizar el desperdicio que genere. Esto tiene una rentabilidad económica y eso abre entonces oportunidades de mucho tenor para desarrollo y para trabajo y para generación de ingresos para nuestras sociedades que en general no lo tienen. Y por último, justamente lo que hay que seguir haciendo, y por eso está muy vinculado, es la investigación, porque la potencialidad y la transformación de un residuo en algo de uso eficiente y en todo caso un activo que tenga mucho más valor. Hay muchos casos y ejemplos de cosas en donde por ejemplo, la industria láctea, el suero se consideraba un residuo muy tóxico y hoy es el insumo probablemente más caro de la producción láctea. Implica que hay estudios para saber cómo se puede procesar y estudiar y sacar valor de eso. Entonces también tenemos que concentrar la investigación en esas demandas que van a aparecer una vez que tengamos bien mapeado qué es lo que podemos producir y cómo lo podemos producir. Nos acompañó el doctor Guillermo Anyoa, especialista regional de programas políticas de ciencia, tecnología e innovación de la oficina de la UNESCO en Montevideo, quien nos explicó cómo la bioeconomía es una alternativa para la diversificación productiva, especialmente en los sectores agrícola y agroindustriales, en la producción de bienes y servicios para producción y consumo. Gracias por participar. Hacemos una breve pausa, al regreso más de Noticias del Agro. Abejas contribuyen en el cuidado agrícola.